Hola amigos, mi nombre es Frank Orellana y en esta ocasión voy a hablarte de mi estrategia de 3 pasos para crear un fondo de emergencia teniendo un ingreso bajo. Mi nombre es Frank Orellana y te doy la bienvenida a este canal cuyo objetivo es brindarte herramientas prácticas que te permitan desarrollar una actitud radical hacia el manejo óptimo de tu dinero. Es evidente que en teoría es más fácil ahorrar teniendo un salario alto. Sin embargo, también puedes ahorrar cada mes aún teniendo un salario bajo. En mi experiencia personal, he tenido que vivir con ingresos bajos por largas temporadas. Sin embargo, por lo general, siempre he podido ahorrar. Ahorrar el fondo de emergencia teniendo un sueldo bajo. Paso número 1. Elabora un presupuesto. Cuando cobras una porción alta, te podrías dar el lujo de manejar tus finanzas de una manera despreocupada. Aunque es claro que si estás mirando este video, es porque buscas la mejor manera óptima de manejar tus ingresos. Vamos a analizar con cuánto dinero cuentas al final de cada mes. Para hacerlo, vamos a dividir nuestros gastos en 3 categorías. Gastos fijos mensuales, gastos variables y aquellos gastos excepcionales. En un primer análisis de tus ingresos, vamos a encontrar con una categoría de aquellos pagos inevitables. Me refiero a aquellos pagos como por ejemplo la hipoteca, el alquiler, la luz, los seguros. Es importante que no lo hagas de memoria. Revisa los gastos reales. Si la cantidad varía de un mes a otro, entonces saca un estimado o una media de un periodo de 3, 5 o 6 meses y esa es la cantidad que utilizas para ese determinado gasto. Gastos variables. Como su nombre lo indica, estos gastos varían mes a mes, como por ejemplo la comida, la gasolina. Es importante que tomes nota de que debes recopilar las facturas, los tickets y hacer un cálculo preciso por cada una de estas partidas. No debemos olvidar los gastos excepcionales. Estos suceden y no tenemos previsión de ellos. Sin embargo, si ha sucedido en años anteriores, podemos sacar un aproximado de lo que puede suceder en este periodo actual. También debemos predecir los gastos que van a ser destinados para el entretenimiento y el ocio. No todo el tiempo vamos a estar trabajando. Eventualmente vamos a ir a un restaurante, vamos a ir un par de días de vacaciones. Situaciones como esas debemos ser presupuestadas. Aquí estoy mostrando un presupuesto básico donde ustedes pueden tomar como una referencia usando una simple hoja de Excel. Tomamos los gastos fijos, gastos variables, gastos excepcionales y entretenimiento. Creamos una columna, hacemos una sumatoria y colocamos en cada una de ellos. Al final sumamos el total de las 3 columnas y tenemos el total de gastos proyectados para este mes. Tenemos una columna de ingresos totalizado acá y simplemente sustrayendo los ingresos de los gastos tenemos el excedente que podríamos, un excedente positivo, un excedente que podríamos utilizar para los ahorros en nuestro plan de crear ese fondo de emergencia. Después de hacer todo este análisis, podemos resultar en 3 posibilidades. Número 1, nuestros gastos son netamente inferiores a nuestros ingresos. Si tus gastos son netamente inferiores a tus ingresos, entonces tienes una clara capacidad de ahorro y consecuentemente puedes hacer un esfuerzo adicional para hacer un ahorro. Si tus gastos superan tus ingresos, tienes un problema muy fundamental, puesto que corres en la tentación y en el riesgo de utilizar líneas de crédito, tarjetas de crédito o préstamos personales, lo cual incurriría en que te hundas inevitablemente al precipicio de la deuda. Cuando tus ingresos y gastos son similares, vives al día y eso puede suponer un problema
si viene un imprevisto mayor a lo que has estimado. Es recomendable que hagas un mayor esfuerzo para reducir gastos, incluso si cuentas con los ingresos extras que mencionamos inicialmente. Paso número 2. Crea la mentalidad ahorradora. Es muy fácil cuando cobramos nuestro salario y caer en un cierto fatalismo, incluso haciendo el papel de una víctima, que la culpa es de la empresa, paga muy mal, que del gobierno que no ayuda, o a la gente con los salarios que tiene los más modestos salarios, el propietario de la renta que cobra un alquiler muy alto, etc. Y no es negar que estos elementos pueden explicar parcialmente la situación en que puedes estar ahora. El problema es cuando se adopta una actitud pasiva por culpa de estas explicaciones. Por muchos factores externos que haya, al final la única opción que tienes es tomar acción con los elementos que están bajo tu control. Ahorrar para tu fondo de emergencia significa vivir con un nivel de vida ajustado. Debes hacer ajustes, por ejemplo, en la ropa que usas, con qué frecuencia la compra y el costo de la misma. Debes tener conciencia que tienes que prescindir de cosas que no son indispensables. Recorta esos gastos que no son indispensables y esa es la clave de la mentalidad ahorradora. Si revistas tus gastos desde una perspectiva ahorradora, te das cuenta de que hay gastos que no te aportan realmente. Revisa periódicamente tus gastos para entender cuál es tu patrón de consumo. Paso número 3. El excedente del ahorro debe transferirlo a una cuenta automática. Es el momento ahora de hablar de fondo de inversión, bolsa de valores o inversiones similares, sino más bien enfocarnos en crear ese fondo de emergencia. Al menos para iniciar debe ser de 3 meses de salario mínimo. Asimismo, sería inapropiado no enfatizar la importancia de poder considerar la posibilidad de poder generar ingresos adicionales. Puede ser considerando tu carrera profesional, aprendiendo nuevas habilidades. Ya para concluir, quiero aclarar que quise enfatizar el concepto de fondo de emergencia de forma muy general, que tal concepto se convierta en su momento en un fondo de ahorro, un fondo de inversión, un fondo de retiro o un fondo de emergencia en sí mismo. Espero que este video te sirva al menos para tener una concepción clara y completa de tus gastos, cómo manejarlos, cómo reducirlos, pero sobre todo, cómo cambiar tu mentalidad crítica. Si te ha gustado este video, considera por favor darle like y suscribirte. Y puedes sugerirme en tus comentarios qué otros temas te gustaría de tocar. Serían de gran ayuda para tu crecimiento personal. Nuevamente gracias por estar en este canal y si te ha gustado, no dudes en suscribirte. Hasta la próxima. Bye.